Hola, buenas tardes a todos los que se van integrando a este curso, Iluminación Controlada y Conectada, en colaboración con Secretaría de Desarrollo Económico y CONUE. Los invitamos a que nos puedan comentar aquí en la caja de chat de dónde nos visitan. Muchas gracias. En un momento iniciamos. Gracias, Jesús, Fidel, Jessica. Pues yo creo que ya iniciamos entonces. Tenemos ya 32 participantes. Tenemos un registro un poquito mayor, pero bueno, seguramente se van a ir incorporando en el transcurso de estos primeros minutos. Y pues agradecer nuevamente por su participación, por estar conectados a todos los asistentes. Como comentaba yo al inicio, este es un cuarto taller ya, un curso que se hace en colaboración con SEDECO Ciudad de México y con UE, y es una serie de seis talleres, nosotros les llamamos así, en una primera colaboración entre estas instituciones. Tenemos programados otros 2 en agosto, que seguramente les vamos a hacer llegar por invitación a través de correo electrónico o a través de nuestras redes sociales. Y pues como bien ven en la pantalla, la presentación hoy se llama Iluminación Controlada y Conectada. La persona que nos va a comentar y platicar sobre esta tecnología y cómo ha ido evolucionando, que es lo que podemos justamente agregar en estos momentos, es el ingeniero Sergio Ferrer, quien es ingeniero en electrónica y comunicaciones. Tiene más de 15 años de experiencia en diseño electrónico, más de 17 años de experiencia en la industria per se, en educación. Es gerente actualmente de soluciones de control en Equity Brands para México, Asia y Medio Oriente, y ahí se desempeña desde 2015, ya tiene cerca de 8 años. Está ahorita actualmente especializado en todas las líneas de control de iluminación y nuevas tecnologías de Equity Brands. Está certificado en Core 200 y Core 300 en la plataforma Enlight. Y pues no nos queda más que agradecer y también pues ceder la palabra al ingeniero Ferrer para que pues nos comente en esta hora sobre la iluminación controlada y conectada. Muchísimas gracias, ingeniero Sergio. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Nada más si me confirman que me escuchan, por favor. Correcto, lo escuchamos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por atendernos igual el día de hoy. Gracias por la presentación. Quiero agradecer antes de empezar pues a la CONUE y a la Secretaría de Energía por esta invitación. Bueno, vamos a tratar de hacer esta plática lo más dinámica posible para que sea divertida y bueno, pues para eso les voy a pedir un poquito su apoyo, su participación. Si nos pueden ir por ahí respondiendo en el chat las participaciones de ustedes y si por ahí, Rosas, me las puedes ir leyendo, ¿no? Una o dos. Claro. Entonces, vamos a empezar. Voy a lanzar esta pregunta para empezar a hacer la diferenciación. Esta presentación vamos a ver una parte de un contenido más o menos de una media hora un poco teórica, porque es muy importante que entendamos por qué los controles y para qué sirven y de ahí poder ver el beneficio que nos dan. Y después voy a platicar un poquito de cómo es que funcionan estos controles hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poquito al tema de la teoría primero y vamos a ver, díganme ustedes, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es el ahorro? Y también, ¿qué es la eficiencia, no? Es como fácil confundirlos, pensar que son lo mismo,
pero no necesariamente. Entonces, a ver, ¿alguien tiene por ahí alguna idea de lo que es el ahorro y alguien más de lo que es la eficiencia en el chat? A ver, no sé, vamos aquí a agarrar a alguien aquí al ahorro. Muy bien, Gil. Ahorro, reducción, beneficio, eficiencia, usar solo lo óptimo. Muy bien, muy bien. También aquí Jessica, ahorro es la disminución del gasto generado. Efectivamente, los dos muy correctos. Igual Jessica, eficiencia es optimizar. Está perfecto ahí el concepto. Vamos a ver cuál es la diferencia. Ahorro lo vamos a considerar como un consumo moderado para reducir el gasto simplemente, ¿sí? Entonces, yo puedo ahorrar algo simplemente gastando menos, ¿no? Si yo quiero ahorrar gasolina, pues me abstengo de utilizar mi coche y claro que voy a ahorrar gasolina, ¿no? Por el otro lado, eficiencia es un concepto mucho más amplio, en donde no es reducir el consumo, porque reduciendo el consumo, muchas veces reduzco los beneficios también. En cambio, la eficiencia lo que vamos a hacer es minimizar el desperdicio y la idea va a ser maximizar el beneficio que tenemos, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre ahorro y eficiencia. Y eso es lo que esta nueva tecnología de control nos va a ayudar. Nos va a ayudar a hacer nuestro sistema más eficiente. No ahorrar, sino hacerlo más eficiente. Y en el momento que lo hacemos más eficiente, pues desde luego viene naturalmente un ahorro, ¿no? Pero un ahorro que nos reduce el consumo, pero sin afectar los beneficios que nos dan, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a poner un ejemplo que me gusta mucho. Imagínense que es una fábrica de muebles y para fabricar un librero necesita una hoja de triplay, ¿no? Y de esa hoja de triplay saca diferentes piezas para fabricar el librero. Nosotros podemos ver aquí en la imagen que hay unas piezas azules y amarillas. Esas son las piezas que se requieren para fabricar el librero. Y lo que queda en color blanco, pues es lo que llamaríamos un desperdicio, ¿sí? Entonces, este proceso tiene un proceso de eficientización en donde dos cosas se hicieron muy importantes. La primera fue que se ajustó el tamaño del librero para que las piezas fueran óptimas dentro de una hoja de triplay. Y el segundo proceso de optimización que se rindió aquí fue el acomodo. Simplemente si yo acomodo esas piezas de diferente manera, posiblemente no quepan en la misma hoja de triplay. ¿Qué sucede si no caben en la misma hoja de triplay o las dimensiones del librero son un poco más grandes? Pues entonces voy a necesitar no una hoja, sino dos hojas. Si tengo dos hojas, va a ser muy claro que el desperdicio va a ser mayor, ¿no? El área que me va a sobrar va a ser mayor y eso no lo quiero. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque cuando se trata de un proceso físico, si yo tengo desperdicio, es muy fácil ver el desperdicio porque voy a empezar a tener una pila de material sin usarse, de puros retazos que ya no sirven para nada, que los tengo que tirar, pero yo veo que se van acumulando y ahí me puedo dar una idea de qué tan ineficiente es mi proceso, cuánto estoy desperdiciando. ¿Y por qué esto es importante en lo que estamos viendo el día de hoy? Porque el día de hoy vamos a estar hablando de desperdicios en iluminación y eso va a estar ligado a desperdicios con energía eléctrica y desperdicios tal cual en iluminación. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo desperdicio energía eléctrica y desperdicio iluminación, es muy fácil estar a ciegas y no darnos cuenta que estamos desperdiciando. Podemos estar desperdiciando todo el tiempo y ni siquiera darnos cuenta de todo lo que estamos desperdiciando. Entonces, esa es la gran diferencia entre cuando yo desperdicio energía y cuando yo desperdicio, por ejemplo, algún material. Ahí la importancia de poder saber cómo detectamos que estamos desperdiciando energía, cómo corregirlo para que no estemos, digamos, que ciegos en nuestro proceso. Bueno, ahora, si dijimos que la eficiencia es minimizar los desperdicios y maximizar los beneficios, bueno, pues entonces necesitaríamos tener muy claro cuáles son los desperdicios en iluminación, porque existen, ¿sí? El más obvio es decir, tener la luz encendida cuando no hay nadie, ¿no? Yo creo que ese todos lo sabemos, pero no es el único. Hay 4 desperdicios en iluminación, ya por ahí les di una pista del primero. Vamos a ver quién nos puede sugerir cuáles serán los otros 3 desperdicios en la iluminación.
Sobredimensionar. Muy bien, Alejandro. Ese es el primero de ellos. Aquí lo vamos a llamar sobreiluminar. ¿Sí? Muy bien, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces ya llevamos 2. ¿Qué otros desperdicios tenemos? Área específica. Muy bien. Iluminar donde no es requerido. Excelente. Están llegando al tercer punto perfectamente. ¿Sí? Vamos a ver un tema que tiene que ver con la distribución lumínica de los luminarios. ¿Sí? Los luminarios, ¿qué es un luminario en general? Un dispositivo que se le pone a una fuente de luz para tratar de que la mayoría de la luz generada incida en el área que nosotros nos interesa iluminar. ¿Ok? Entonces, en ese concepto, cuando yo tengo un área equivocada, cuando tengo una ubicación equivocada de los luminarios, estoy haciendo un desperdicio de la iluminación. Muy bien. Ahorita voy a pasar al siguiente slide donde ya vienen los 4, ¿no? Nos falta uno más. A ver, ¿alguna otra idea por ahí de cuál será el cuarto desperdicio de la iluminación? Bueno, muy bien. Ha estado muy bien la aportación de ustedes. Voy a ayudarles. Usar equipos eficientes, efectivamente. Efectivamente, esa es otra parte muy, muy importante, ¿sí? Entonces, vamos a ver. El primero, distribución fotométrica errónea. Aquí también lo pusieron como áreas equivocadas. Y yo lo pondría como iluminación donde no nos genera un beneficio, ¿no? Aquí pongo una fotografía que exagera esa situación. Este es un luminario que se utiliza en teatros con un haz muy, muy angosto. Y si el luminario está en la posición adecuada y en el ángulo adecuado, la iluminación va a ser perfecta con la potencia nominal del luminario. Si esa persona se mueve 2 pasos adelante o atrás, entonces va a quedar en la penumbra. Si no movemos el luminario y queremos simplemente incrementar la potencia, pues tendríamos que incrementarla mucho y simplemente porque la persona no está en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, en este caso es muy obvio verlo. En luminarios más comunes que utilizamos en oficinas, en fábricas, ahí ya no es tan común ver este efecto, pero sucede exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el ubicar los luminarios estratégicamente con las áreas que nos interesa estar trabajando, pues va a ser muy importante para eficientar esto, ¿no? Yo a veces veo, alguno va a un almacén y resulta que colocaron las luminarias antes que los racks y resulta que las luminarias quedaron arriba de los racks y entonces el mismo rack genera mucha sombra en los pasillos, ¿no? ¿Y cómo se soluciona eso? Pues no se soluciona gastando más luz, dando luminarios más potentes, sino simplemente orientándolos adecuadamente, ¿no? Y que la distribución fotométrica del luminario también sea la adecuada. ¿Esto cómo lo hago? Utilizando el luminario adecuado para la aplicación. No es lo mismo un luminario para baja altura que un luminario para alta altura, que un luminario para exteriores o para un parque o para un aeropuerto, ¿sí? Cada uno está diseñado con una distribución fotométrica, con una distribución de la luz adecuada para cómo va a ser montado ese luminario. Bueno, el segundo desperdicio es la baja eficacia lumínica. Como ya lo dijeron por ahí, esa es la eficiencia de los luminarios, ¿ok? Entonces, en iluminación hay un factor que se llama eficacia lumínica y se mide en lúmenes por watt. Esta eficacia, a mí me gusta hacer la analogía con algo de la vida real que entendemos muy fácilmente, ¿no? Y ese es el consumo de un vehículo. El consumo de un vehículo se mide en kilómetros por litro. Es una fórmula muy sencilla. En la parte de arriba yo pongo el beneficio, que en ese caso serían los kilómetros de distancia que puedo recorrer en un vehículo, y en la parte de abajo yo voy a poner el costo que tengo inherente para recorrer esos kilómetros, que en un vehículo pues es la cantidad de gasolina o de combustible que se le pone, ¿no? Entonces nos da una relación que es kilómetros por litro. A todos nos queda claro en nuestro vehículo que entre ese número sea más grande, el coche va a ser más eficiente y va a tener un consumo mejor por cada kilómetro. Esa misma relación se ocupa en iluminación. En la parte de arriba
vamos a tener el beneficio, que es la iluminación. La iluminación, ¿en qué la vamos a medir? En lúmenes. Y en la parte de abajo de la fórmula, ¿qué vamos a tener? ¿Qué es lo que tenemos que pagar para tener esa iluminación? Y hoy en día, pues, diría yo que el 99.9% de la iluminación se trata de iluminación a partir de fuentes eléctricas. Entonces, en la parte de abajo, ¿qué vamos a tener? La energía eléctrica, los watts que necesitamos para poner a operar ese luminario. Entonces, todos los luminarios de fabricantes, pues honestos, digamos, van a encontrar en su ficha técnica ese valor de eficacia lumínica. Entre ese valor sea más alto, significa que el luminario va a generar más iluminación con menos energía eléctrica. Y ahí es donde ustedes van a poder comparar la diferencia en el precio de un luminario, ¿sí? Un luminario que a veces les dicen es una ganga, es muy barato, pues sí, pero puede tener una eficacia lumínica muy, muy baja. Para darles una idea en qué rangos de eficacia lumínica estamos trabajando. Bueno, voy a empezar platicándoles un poco de los focos incandescentes, ¿no? Esos que ya están descontinuados y que ya están prohibidos venderse en nuestro país, salvo algunos casos muy particulares. Esos tenían de la eficacia lumínica más baja que existe. Más o menos andaban de 10 a 15 lúmenes por watt. ¿Qué es lo que sucedía en esos focos? La mayoría de la energía eléctrica no se convertía en luz, se convertía en calor, ¿sí? Y de ahí el número tan bajo. Históricamente, después de la luz incandescente, pues apareció lo que son los focos fluorescentes y que llamábamos ahorradores. Esos focos fluorescentes tuvieron una gran mejora en la eficacia lumínica y alcanzaba números de a unos 60 lúmenes por watt. Significa que con una cuarta parte de la energía de un foco incandescente podrían generar la misma cantidad de luz. Y en su momento y por alrededor de 30, 40 años, pues realmente fueron una solución magnífica. Hoy los seguimos llamando ahorradores, pero el día de hoy ya no son ahorradores. ¿Por qué? Porque ya existen nuevas tecnologías, como es la tecnología LED, que ya han alcanzado una eficacia lumínica mucho más arriba de los 60. Hoy en día, ¿en qué números de eficacia lumínica andamos? Pues un luminario de buena calidad puede andar entre unos 140, 150 lúmenes por watt, 120, digamos 120 entre 160, ¿no? Un luminario de LED de una calidad deficiente hoy en día, algunos que no cuentan con normas, algunos que entran de contrabando al país, que no ofrecen ninguna garantía, pues esos luminarios van a estar ofreciendo alrededor de unos 80, 90 lúmenes por watt, ¿no? Desde luego esto es generalizando, ¿no? A lo mejor hay casos particulares. Bueno, entonces esa eficacia lumínica también tiene otro impacto muy fuerte cuando tratamos de matar los desperdicios. En un luminario, todo lo que no se convierte en energía lumínica lo vamos a convertir en calor, ¿sí? Y eso tiene un precio o un impacto doble. Primero, tiene el impacto de que lo que se convierte en calor, de todos modos, se lo vamos a tener que pagar a la Comisión Federal de Electricidad. Ella no puede distinguir si la energía la utilizamos para generar luz o para generar calor, y el medidor mide de la misma manera cualquiera de los dos. Entonces, ahí ya estamos teniendo un desperdicio que nos está costando. Y el segundo desperdicio que esto genera, indirecta e involuntariamente, es que el calor también va a afectar en nuestros sistemas de aire acondicionado. Todo el calor que yo genere dentro de un edificio, pues luego también voy a necesitar gastar más energía para enfriar ese edificio, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante. Sí. Perdón, estamos viendo la misma diapositiva, ¿verdad? Sí. Ya... Voy en el punto 2 de la misma diapositiva, exacto. Sí, sí. Voy a pasar al número 3. Sí. Está muy bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar al número 3, ¿no? Y fue lo primero que ustedes me respondieron, el exceso de iluminación, la sobreiluminación. Esa es una parte muy, muy importante. Hoy en día no nos damos cuenta. El sistema de control que hoy utilizamos es muy sencillo. Es simplemente un switch de encendido y apagado. O enciendo el foco al 100% o lo tengo apagado al 0%. Pero no para todas las actividades que yo uso en mi vida necesito los mismos niveles lumínicos. Entonces, en muchos casos, podría yo hacer actividades con menor nivel lumínico y estar consumiendo menos, ¿no? ¿Esto gracias a qué sucede?
a un elemento muy importante que tenemos en el ojo humano. El ojo humano y el de muchos animales también ha sido un dispositivo muy, muy perfecto que nos permite ver en muchas condiciones de luz. ¿Quién me puede decir por ahí cuál es la parte del ojo que nos permite ver en diferentes condiciones? Y ahí espero que todos respondan, ¿eh? Es una pregunta de primaria. La retina, es incorrecto, Gil. La retina detecta la luz, pero no es la que nos permite ver en muchas condiciones de luz. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? La pupila, muy bien, Alejandro Patiño. Efectivamente, la pupila es un dispositivo que es una parte del ojo, perdón, un dispositivo que se abre y se cierra para dejar pasar mayor o menor luz. Cuando no teníamos iluminación artificial, eso fue una maravilla y fue algo que nos dio la ventaja competitiva, pues como especie, ¿no? Nos permitía ver con la luz de la luna, a lo mejor con un par de luxes, o nos permitía ver a las 12 del día con 10 o 15 mil luxes del sol, haciendo que la pupila se abriera y cerrara. Y eso es muy bueno para el ojo. Ahora, eso nos da un efecto indeseado cuando hablamos de iluminación. Cuando hablamos de iluminación, ¿qué es lo que sucede? La pupila es una parte del ojo que se mueve involuntariamente. ¿Qué significa? Que a diferencia de un párpado, de un dedo o de una pierna que yo puedo mover cuando yo quiera, la pupila no la podemos controlar, ¿sí? Igual tampoco podemos saber en qué posición está la pupila. Si yo les pregunto a ustedes, oye, ¿tienes la pupila abierta o cerrada? Nadie lo puede saber. La pupila se controla automáticamente por el nivel de luz. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Que los seres humanos tengamos una percepción de la cantidad de luz que tenemos. Y esa percepción de la cantidad de luz va a depender de qué tan abierta o cerrada está nuestra pupila. Muchas veces yo puedo comprobar esto con una prueba que hacemos. Yo puedo atenuar un luminario hasta un 30% si lo atenúo de una manera lenta, y la mayoría de la gente no es capaz de detectar que el luminario se está atenuando. ¿Por qué? Porque conforme lo voy atenuando, la pupila se va acoplando y se va abriendo para dejar pasar más luz, y entonces yo siento que hay la misma cantidad de luz. ¿Eso por qué nos genera un exceso de iluminación? Bueno, pues porque yo podría estar trabajando con 400 luxes, por ejemplo, ¿sí? En vez de 600, y seguir teniendo la misma percepción de luz. ¿Ok? Bueno, y vamos a ver el último, desperdicio, y el último es iluminación cuando no genera beneficio, ¿no? De ese, pues no voy a hablar mucho, creo que es muy obvio, es el concepto que todos sabemos, apaga la luz. Y aunque es muy obvio, a mí me sorprende, y más en esta Ciudad de México, ustedes vean muchos de los edificios, de los rascacielos que tenemos por las noches, y van a ver que más de la mitad de los de cada uno de los edificios se encuentra encendido cuando ya no hay absolutamente nadie, ¿no? Entonces, bueno, ahí el desperdicio es obvio. Entonces, bueno, estos son los desperdicios que tenemos, y son los desperdicios que tanto los luminarios como el sistema de control nos van a ayudar a disminuir para hacer nuestro sistema más eficiente. Ahora, si esto es lo que tengo que disminuir, que son los desperdicios, ¿cuáles serán los beneficios que me da la iluminación? ¿Sí? Y entonces aquí vuelvo a abrir el chat para que me den sus ideas por ahí, por favor. Son 6. Vamos a empezar con 6 beneficios por ahí. La reducción de la factura, bueno, eso no es un beneficio, eso más bien puede ser la consecuencia de hacer eficiencia. Las emisiones, ¿emisiones de qué, Alejandro? De contaminantes, eso sería más bien un perjuicio. Menos fatiga visual, muy bien, Ignacio. Seguridad, muy bien, Víctor Alfredo. Alargar las horas de trabajo también. Cuidado de la salud visual, también muy bien. Confort, realizar la tarea con eficiencia. Muy bien a todos. Por ahí vamos. Entonces vamos a empezar a ver uno por uno, ¿sí? El primero de ellos es el más obvio, y es la ampliación de los horarios laborables. Digo, la mayoría de nosotros pues hemos nacido en ciudades
y hemos salido en una época en donde desde nacimos ya existía la iluminación artificial en interiores y en exteriores, y entonces no valoramos esto tanto como otras personas. Todos hemos visitado algún pueblito ahí en la sierra, en donde nos damos cuenta que la vida en el pueblo se acaba literal a las 6 de la tarde, pero empieza desde las 4 o 5 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque en el campo no hay iluminación artificial y entonces la actividad se tiene que ajustar a la luz natural, ¿ok? En las ciudades en donde puedo ver un ejemplo de esto, por ejemplo, en un parque. Veamos un parque en donde está muy mal iluminado y ustedes se van a dar cuenta que el parque se vacía en cuanto oscurece. 6:30, 7, 7:30, ya no van a ver absolutamente a nadie en el parque, ¿no? Salvo algunas personas que estén buscando particularmente la oscuridad. En cambio, vean un parque que acaban de renovar, que tiene muchísima iluminación, van a ver que la vida en ese parque continúa y van a ver a las 11, 12 de la noche familias inclusive con niños todavía, ¿no? Entonces, bueno, el beneficio pues más obvio de la iluminación pues es la ampliación de los horarios laborales. El segundo de ellos, ya lo dijeron por ahí, pues es mayor productividad, que también está muy ligado a lo que es la eficiencia, que viene por ahí en un número posterior, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo? Por ejemplo, imagínense una pequeña compañía que se dedica a fabricar ropa o se dedica a fabricar tenis. Si nosotros no tenemos la iluminación adecuada con la persona que está haciendo este proceso, es muy probable que esta persona se equivoque frecuentemente porque no ve correctamente a lo mejor por dónde está cosiendo la máquina de coser o las piezas que está ensamblando a lo mejor no las está pegando alineadamente como debe de ser, simplemente porque tiene una carencia de iluminación. Entonces, si yo tengo una iluminación deficiente, pues me va a dar una reducción en la eficiencia, o si yo tengo una iluminación de buena calidad, pues me va a dar una buena eficiencia, ¿no? Esa eficiencia, pues tiene que ver tanto con la productividad y también con la calidad. Si frecuentemente por la falta de iluminación yo estoy cometiendo errores, pues la calidad disminuye, mayor número de productos salen con deficiencias y también mayor número de productos voy a tener que estar retrabajando, ¿no? El tercero de ellos, pues tiene que ver con el cumplimiento de la normatividad. Las normas de la Secretaría del Trabajo, pues nos exigen ciertos niveles lumínicos mínimos, ¿sí? Y pues si no los cumplimos, nos vamos a hacer acreedores finalmente a una sanción, ¿no? Entonces, ese es otro de los beneficios que nos puede evitar la iluminación adecuada. El cuarto de ellos lo mencionaron también y lo voy a dividir en dos. En español utilizamos la misma palabra, pero en inglés son dos palabras diferentes, ¿no? Entonces, primero voy a hablar de que la iluminación nos da un beneficio en la seguridad personal, ¿sí? En inglés, safety. Un ejemplo de estos, por ejemplo, algún cliente que tenía un patio de maniobras donde había movimiento de muchos camiones, muchos trailers, y estaba incorrectamente iluminado, pero ese patio operaba a las 24 horas. ¿Qué sucede? Que por estar mal iluminado, se llegó a suceder un accidente en donde pues hubo consecuencias fatales para alguna persona que atropellaron ahí, ¿no? Y simplemente ¿por qué? Por falta de la iluminación adecuada, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a la seguridad personal. Pero la iluminación también tiene que ver con la seguridad patrimonial, ¿sí? Nosotros sabemos que cualquier bien raíz o edificación que tengamos, pues cuando está correctamente iluminado por las noches, pues ciertamente es un disuasor del delito, ¿no? Y finalmente, pues mayor calidad, ¿no? Que ya hablé de él junto con el tema de mayor productividad. Bueno, vamos adelante, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar un poquito ya de cómo los controles nos van a permitir disminuir los desperdicios y maximizar los beneficios, ¿no? Para tener un sistema mucho más eficiente. Entonces, bueno, pues aquí me gusta lanzar esta otra pregunta. Esta foto no me gusta mucho porque pareciera que el foco incandescente del lado izquierdo se encuentra apagado, sin generar luz, pero bueno,
les hago la aclaración, esta pregunta considera que los dos están encendidos y considera también que los dos están generando la misma cantidad de luz. Entonces, a ver, díganme por ahí en el chat, escriban la palabra foco, o más bien incandescente, quien piense que el incandescente usa menos energía, y escriban por ahí fluorescente, quien me diga que el fluorescente, piensa que el fluorescente usa menos energía. Oye, ingeniero, en la actualidad, también los focos hay de esta forma que son de LED. Sí, desde luego, desde luego. Ahí finalmente lo que va a cambiar es el parámetro que estuvimos diciendo de lúmenes por watt, ¿sí? Sí. Sí, podríamos mejorar este ejemplo correctamente, ¿no? Entonces, Brenda fluorescente, Flor de los Santos fluorescente, es que se me están borrando aquí. Claudia Salinas fluorescente, Andrei fluorescente, Julio César fluorescente, Juan Remedios fluorescente, Fidel Orozco el fluorescente, y les pido una disculpa a los primeros que se me pasaron, ¿no? Martínez Reyes fluorescente también. Bueno, pues más o menos todos tenemos la misma. Por ahí pregunta Rafael, ¿ambos de la misma potencia? Hice la aclaración, ambos generan la misma cantidad de luz. Y ahorita vamos al ejemplo. Bueno, entonces vamos a ponerle números a esto, ¿no? Aquí no me están apareciendo, perdón, unos pequeños elementos. Bueno, ok, aquí no sé por qué no me aparecen, pero el fluorescente es un foco, un foco que en este caso está generando 1500 lúmenes, ¿sí? Está encendido 8600 horas al año, ¿sí? Y tiene una eficacia lumínica de 60 lúmenes por watt. Si más o menos ustedes hacen esta multiplicación, les va a dar alrededor de 220, 240, no recuerdo exactamente el resultado, kilowatt hora por año, ¿sí? Y luego, en el segundo caso, por ahí apareció mi trampita y me van a decir que mi pregunta tenía jiribilla y sí es correcto. En el segundo caso, al incandescente le estoy agregando un pequeño dispositivo de control, ¿sí? Ese dispositivo de control me va a ayudar el número de horas que el foco está encendido. Entonces, en el segundo caso, el foco genera también 1500 lúmenes, los mismos, como aclaré. Nada más que en vez de estar 8600 horas, nada más está 2600 horas al año. Y la eficacia lumínica es muy mala, nada más 15 lúmenes por watt, ¿no? Y con eso yo logro tener un consumo de 200 kilowatts hora al año, en vez de 240 del fluorescente, ¿no? Y bueno, no es porque el incandescente sea más eficiente, ¿no? Sino es porque yo ya le agregué un sistema de control, y eso es lo que un sistema de control me ayuda a hacer, a reducir el consumo, y más que el consumo, a reducir el desperdicio. ¿Cuál desperdicio tenía yo aquí? Bueno, pues todas las horas que nadie está teniendo el beneficio del foco, ¿no? Entonces, bueno, aquí dos cosas muy importantes, ¿no? En esa fórmula que la vamos a ver ahorita en el siguiente slide, desgraciadamente no apareció aquí, en esa fórmula yo puedo ver tres elementos comunes, ¿no? En la parte de arriba tengo cantidad de luz, el tiempo que está encendido, y en la parte de abajo tengo la eficacia lumínica. Entonces, cantidad de luz en los dos es el mismo, 1500 lúmenes. Tiempo de encendido, ahí logré que el incandescente tenga mucho menos tiempo de encendido que el fluorescente. Y en la parte de abajo, la eficacia. La eficacia del foco, 15 lúmenes por watt, la eficacia del fluorescente, 60 lúmenes por watt, ¿no? Entonces, aquí vienen dos conclusiones muy importantes. Si yo les preguntara ahora, y por ahí creo que Rafael preguntó por ahí si eran de la misma potencia, pues obviamente no son de la misma potencia, ¿sí? Ese foco aproximadamente sería un foco de 60 watts, ¿sí? Y el fluorescente, más o menos equivalente al foco de 60 watts, que den más o menos la misma cantidad de luz, pues entonces sería una lámpara fluorescente aproximadamente de 15 watts, ¿no? Entonces 60 contra 15, y aún así con el dispositivo de control logré que el de 60 consumiera menos energía. ¿Cuáles son las dos cosas muy importantes de aquí? Una cosa es la potencia y otra cosa es la energía, ¿sí?
Entonces, logré hacer que el de mayor potencia consumiera menos energía. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Por qué creen que en este caso va a ser más importante la energía que la potencia? Y a ver, veamos qué nos responden por ahí en el chat. Alejandro nos dice watts y watt hora, pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué son más importante uno que otro? ¿Quién nos dice? Alejandro, el consumo depende de la operación. Rafael Gómez nos dice por el costo de la energía. Más o menos ahí la llevas, Rafael, pero necesitas clarificarlo. Adriana, la respuesta correcta, Adriana, gracias. Porque CFE contabiliza, creo que ahí te equivocaste, Adriana, lo que CFE nos cobra son los watt hora. Watt hora es la medida de energía, no la medida de potencia, ¿sí? Entonces, la CFE nos cobra cuánto estuvimos consumiendo, cuánta potencia, por cuánto tiempo, la multiplicación de las dos. ¿Cómo reduzco eso? Pues reduciendo cualquiera de los dos o reduciendo ambos. Si reduzco la potencia, se va a disminuir mi factura eléctrica. Si reduzco el tiempo, también se va a disminuir. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia que nosotros vamos a estar muy enfocados en ver energía que se mide en kilowatt hora, ¿sí? Más que estar viendo potencia que se mide en watts solamente. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a ver la fórmula de la que les estuve hablando. Y esta fórmula nos va a ejemplificar matemáticamente cómo es que los controles nos eficientizan la energía. ¿Ok? Entonces, una fórmula muy sencilla. Afortunadamente sí me salió completa. Y la energía en watts hora, que es lo que nos contabiliza CFE y lo que nos cobra, va a estar dada por la cantidad de luz en lúmenes, por cuánto tiempo la tengo encendida, dividido entre la eficacia del luminario. ¿Ok? Entonces, la parte de arriba, el control es el que nos va a ayudar a minimizarla, ¿sí? Esa fórmula de energía, si ven, es una multiplicación y luego una división. Entonces, si yo quiero que la energía sea lo más pequeño posible, pues tengo que hacer que la parte de arriba Sergio, creo que perdimos tu enlace. Esperamos que se... Bueno. Creo que ya. Esperemos un minutito a ver si Sergio se puede conectar otra vez. Gracias, lo checamos con él. Bueno, en lo que esperamos a que se restablezca la conexión, les comento que aquí en la parte de los chats les compartimos la liga para todos aquellos que les interese tener su certificado de participación. Nos podrían ayudar, ahora sí que pues, llenando este formulario, es el link al formulario. Posteriormente vamos a hacerles llegar a su correo, así que cuidadosamente llenen ese campo, porque muchas veces por algún pequeño error de dedo no les llega esta documentación. Pero bueno, pues un momentito y reiniciamos. Gracias. Nos está avisando que su equipo falló, entonces si le damos unos par de minutos, yo creo que hasta 5, y vemos si se puede volver a conectar. Y en tanto, pues como dice, gracias. En tanto como dice Lluvia, pues están ahí el formulario. Y también hacemos mientras algunos comerciales para los próximos talleres.
El siguiente que tenemos en colaboración con SEDECO y con UE es el próximo 15 de agosto, también a esta hora, 4 de la tarde. Se tratará sobre refrigeración y congelación de alimentos, factores que afectan la eficiencia energética. Creo que ya anda por aquí. La eficiencia energética y el rendimiento de los equipos. Y el 29 de agosto con el tema de climatización sustentable, ahorro de energía, innovación tecnológica y mejores prácticas. Tenemos especialistas también de diferentes asociaciones que nos van a acompañar en estas 2 sesiones. Sergio, no sé si ya nos puedas escuchar. Vuelvo a poner la presentación un segundito más. Perfecto. El formato está en el chat, Jorge. Acaba de mandar, bueno, algunos. Perfecto. Gracias. Sí. No sé si Lluvia nos puedes ayudar otra vez para mandarlo y que esté un poquito más a la mano. Se pierde. Ándale, ahí está. Gracias. Y en lo que se conecta otra vez Sergio, que por ahí ya lo escuchamos. También los invitamos, digo, en este momento de tecnologías, exactamente, al foro virtual de MIPYMES, que va a ser la próxima semana del 1, 2 y 3 de agosto. Entonces, ahí les ha compartido ya Pilar el formulario y la página que tenemos para que vean ustedes la agenda y tengan el registro. Y nosotros, bueno, también les haremos llegar recordatorios para que pues estén en sintonía con nosotros. Adelante, Sergio. Ok, perfecto. Bueno, me escuchan, ¿verdad? Sí, y vemos también la presentación. Gracias. Perfecto, ok. Bueno, entonces antes del corte estábamos aquí hablando de que para que esa fórmula sea lo más pequeña posible, tenemos que hacer que los 2 factores de la parte de arriba sean lo más pequeños posible, ¿no? Entonces, ahí es donde el control nos va a ayudar. El control nos va a ayudar a no estar sobreiluminando, a no desperdiciar, y eso se va a ver reflejado en esta fórmula como un número más pequeño en lo que es la cantidad de luz. Cuando lo multiplico por el tiempo de encendido, ahí es donde también un sistema de control nos va a ayudar, ¿sí? El sistema de control nos va a ayudar con diferentes estrategias que vamos a ver más adelante a reducir ese factor también, ¿no? Entonces, con eso, el sistema de control nos ayuda a que la parte de arriba de la fórmula sea lo más pequeño posible. Y como es una división, pues entonces yo voy a querer que la parte de abajo sea lo más grande, para que cuando yo realice esa división, pues la energía termine siendo lo más pequeño. Pero la parte de abajo no me va a ayudar el sistema de control. En la parte de abajo lo que me va a ayudar es la eficacia del luminario, ¿sí? Una nota aquí muy importante. Hoy escoger un mal luminario tiene un impacto muy, muy fuerte. ¿Por qué? Hoy en día, la mayoría de los luminarios LED de una calidad respetable están ofreciendo entre 5 y en algunos casos hasta 10 años de garantía. Si los fabricantes ofrecemos esos niveles de garantía, es porque el luminario va a tener una vida mucho más grande que esa. A lo mejor va a tener, no sé, 12, 15, 18 años de vida promedio esperada, ¿sí? ¿Eso qué implicación tiene? Tiene la implicación de que si yo escojo mal el luminario, si yo por ahorrarme unos pesos en la inversión inicial escojo un luminario de baja calidad, de baja eficacia lumínica, es un error que voy a estar pagándolo por 12, 15 o 18 años, ¿sí? Y les aseguro que el desperdicio de energía de todos esos años va a ser muchísimo más grande que la diferencia de precio entre un luminario de dudosa calidad y uno de buena calidad, ¿no? Entonces, aquí la recomendación es, hagamos cuentas para darnos cuenta que el comprar un luminario de buena calidad es una inversión. Cuando hacemos retornos de la inversión, aquí nos damos cuenta que esa diferencia normalmente se paga en 3, 4 años, cuando mucho, inclusive a veces en tan solo 2. ¿Qué significa? Que los otros 16 años ya fueron de beneficio total. Bueno, vámonos porque se nos está
acabando el tiempo. Ok, vamos aquí a hacer un ejemplo de cómo el cambio de tecnología LED nos ayuda y luego el uso de controles también, ¿no? Entonces, esta es una oficina pequeñita, sí, es una oficina que cuenta con 10 troffers. Cada troffer existente actualmente, pues tiene lámparas fluorescentes, ya son troffers un poco anticuados, y esos troffers venían originalmente con 3 tubos T8. El consumo total de cada uno de esos luminarios es de 88 watts. Digamos que esta oficina la usan 2.500 horas al año y considerando un precio de la energía de 2.5 kilowatt-hora, bueno, necesito ya actualizar esto, ya subió un poco más, pues si yo hago las multiplicaciones correspondientes, digamos que esa oficina con iluminación fluorescente ya un poco anticuada, me costaría 5,500 pesos anuales para iluminarla. Si yo hago un reemplazo a LED, en donde ¿qué es el factor que va a cambiar? La eficacia del luminario, los lúmenes por watt van a aumentar. Entonces, para yo generar la misma cantidad de luz, yo ya no voy a requerir 88 watts, nada más voy a requerir 36 watts. ¿Sí? Ahí no tengo ningún sistema de control, entonces el número de horas al año son 2.500 horas y pues tengo un ahorro muy importante de 3.250 pesos, simplemente por el cambio de tecnología. Pero el ahorro no para ahí, ¿sí? Si yo agrego un sistema de control, este sistema de control me va a ayudar a no tener que operar los luminarios al 100% siempre, los voy a poder atenuar, los voy a poder estar utilizando a diferentes niveles, dependiendo de diversos factores, la cantidad de aporte de luz natural que pueda tener o la actividad que yo esté haciendo o dependiendo del número de luminarios, evitar que esté sobreiluminado un espacio. Entonces puedo reducir, digamos, la potencia en un 30% aproximadamente. Cada caso es diferente, ¿sí? Y también, gracias al uso de diferentes sensores y diferentes tecnologías, también voy a poder reducir el número de horas que está encendido al año, ¿no? Aquí estamos estimando un 30% de reducción y entonces eso hace que todavía pueda bajar mi cuenta más o menos a la mitad de lo que ya estaba ahorrando con el luminario LED, ¿no? Entonces, este es un ejemplo bastante real con datos muy, muy reales de ejemplos típicos que podemos tener y podemos ver que el cambio de fluorescente a LED con un sistema de control puede implicar ahorros de un 60-70% de ese nivel, ¿no? ¿De qué depende muchas veces? También muchas veces depende de para qué utilizamos el espacio. Se han hecho diversos estudios y lo que se ha encontrado en todos estos estudios es que no voy a ahorrar lo mismo, por ejemplo, en una oficina que en el sanitario, que en las escaleras, que en el estacionamiento, que en el almacén o que en el área de producción, ¿no? Todos esos van a tener potenciales de ahorro diferentes. Algo, pues, promedio que les puedo platicar, en los lugares donde menos se ahorra es en las áreas de producción, más o menos en un área de producción, simplemente por el uso de controles, se ahorra alrededor de un 30% y de ahí se va elevando, ¿no? Si yo veo en un área comercial, por ejemplo, lo que es retail, ahí los ahorros andan rondando alrededor de un 40-45%. En oficinas, en espacios que se utilizan como oficinas, los ahorros van a estar llegando alrededor de un 60-65%. Cuando yo me voy a lo que son almacenes, el ahorro que se puede llegar a obtener es inclusive de un 70-75%. Ahora, todos los clientes o todos los usuarios van a tener una mezcla de estas áreas, ¿no? ¿Y cuál va a ser el ahorro global que se va a tener? Bueno, pues dependerá de cuánto se consume en cada una de las áreas y qué tan grande es cada una de esas áreas, ¿no? Entonces, normalmente los ahorros se van a estimar por cada una, pues, de estas zonas que vamos teniendo, ¿no? Aquí voy a hacer una aclaración. Estos porcentajes, y bueno, pues espero que en un futuro nos vuelvan a invitar y podamos ampliar este tema de controles, que realmente hoy fue por el tiempo, pues un resumen muy, muy rápido. De hecho, sí ha ido bastante rápido en todos los slides. Pero estamos hablando de un sistema de control
que es el que está ahorita no está ahorita entrando al mercado, la verdad es que ya tenemos alrededor de 15 años con estos sistemas de control, y son un tipo de sistema de control que se llama sistema de control en red, y esos sistemas son un poco más avanzados que el sistema de control típico que vemos en estos días. En estos días simplemente lo que vemos es un sensor de ocupación, y generalmente pues lo vemos en restaurantes, en el área de sanitarios, ¿no? Entramos, la luz se enciende automáticamente y nos salimos y se apaga. Obviamente con ese sistema de control tan sencillo, independiente, y me refiero a independiente que solo controle esa luminaria, pues los niveles de ahorro son mucho más limitados. Aquí de lo que yo les estoy hablando es un sistema de control que hoy en día se llama un sistema de control en red. Este sistema de control en red tiene un sistema de comunicación entre todos los luminarios. Ahora los luminarios ya son digitales, ya se puede hablar a través de dispositivos con estos luminarios pueden hablar entre ellos y estos luminarios pueden hablar con los diferentes sensores. ¿Para qué? Para tomar mucho mejores decisiones y generar ahorros y potenciales mucho más grandes. Y ahí, ya nada más para terminar, estamos a 7 minutos de terminar y quiero dejar unos minutos para algunas preguntas adicionales. Ahí es donde toda esta iluminación también empieza a entrar al mundo conectado, ¿sí? Estas nuevas tecnologías, a través de una conexión, puede ser cableada con cable categoría 5 o puede ser inalámbrica, permite que todos estos dispositivos de iluminación, luminarios, sensores, botoneras, se puedan comunicar con un controlador central y ese controlador central inclusive lo puedo tener conectado a internet. Ahí es donde ya mi iluminación va a estar conectada a la red para muchísimos otros beneficios, ¿no? ¿Cuáles beneficios son? Bueno, pues una de las primeras aplicaciones es que el sistema de iluminación en las edificaciones hable con otros sistemas de iluminación. Que el sistema de iluminación hable con el sistema contra incendios o hable con el sistema de aire acondicionado. ¿Por qué quiero esto? Por ejemplo, si se desata una alarma de incendio en un edificio, lo que yo puedo lograr es que el sistema de incendio, al estar conectado con el sistema de iluminación, le mande la alarma y entonces el sistema de iluminación encienda todas las luminarias para poder evacuar el edificio lo más rápido posible. También podemos tener la comunicación en el sentido inverso, del sistema de iluminación hacia otros sistemas. Por ejemplo, si en el sistema de iluminación ya tengo diversos sensores que me dicen cuando un espacio está ocupado o está vacío, entonces el sistema de iluminación se puede comunicar con el sistema de aire acondicionado para que no solo apaguemos el sistema de iluminación de esa oficina, de ese espacio, sino también apaguemos el sistema de aire acondicionado. Entonces, esos son solo un par de ejemplos y la importancia también es que ustedes habrán escuchado que hoy en día muchas de las edificaciones modernas las quieren certificar para edificios eficientes. Hay una certificación que se llama LEED, hay diferentes niveles, hay LEED verde, hay LEED oro, hay LEED platino, dependiendo del nivel de eficiencia que logran. Y normalmente cuando te quieres certificar en LEED, es necesario que tu edificación cuente con un sistema de control, si no, no vas a lograr tener el número de puntos que se requieren para esa certificación. Bueno, pues hasta aquí va a ser mi participación. La verdad que hay mucho material, ojalá nos vuelvan a invitar por ahí. Y bueno, pues abramos un poquito los últimos 5 minutos que tenemos para comentarios y preguntas. Gracias, Sergio. Pues justamente ya están mandando sus preguntas vía el chat y también levantando las manos. Si alguien gusta, también puede ser de viva voz. Y bueno, a ti muchísimas gracias, Sergio, por esta presentación. Creo que justamente nos has llevado en un recorrido por qué es iniciar desde qué es el ahorro y entender al final con este ejemplo que nos dices, pues los ahorros, ¿no? Que justamente se logran por las tecnologías bajo las mismas circunstancias. Tori Amos Vidales nos pregunta, en el ejemplo considero que debe integrar, más bien, comenta, en el ejemplo considero que debe integrar el costo de sustitución de lámpara convencional, mano de obra y T8 por la
relación de vida garantizada con el LED. Con ello puedes obtener un retorno de inversión mejor, adición a reducción de CO2 y venderlo como una empresa sustentable o comprometida para las partes de responsabilidad. Sí, desde luego, digo, esto se puede perfeccionar más, inclusive otra parte que se incluye mucho es el costo de mantenimiento de los luminarios fluorescentes y la vida de las lámparas fluorescentes, ¿no? El operar un luminario fluorescente durante 15 años va a requerir que aparte de la energía eléctrica, tú también sustituyas las lámparas en diversas ocasiones, ¿no? Y ahí hay una gran variedad, ¿no? En una oficina es muy fácil ir y reemplazar un tubo. En una industria, cuando tienes un luminario a 12 metros de altura y necesariamente tienes una Jenny, a lo mejor pues el tubo te puede costar 150 pesos el tubo, pero irlo a reemplazar puede ser que te cueste 400 o 500 pesos, ¿no? Entonces, cuando agregas esos factores que efectivamente ella está considerando, pues obviamente los retornos de la inversión pues aún todavía mejoran más. Correcto. Y justamente en ese sentido, Alejandro Patiño comenta, ¿el costo se refiere a costo instalado? Únicamente. En este ejemplo se trató de hacer sencillo porque lo que se quería ejemplificar es el beneficio del control, ¿sí? Pero desde luego también se tiene que considerar mucho pues los costos de instalación, ¿no? Cuando haces un retorno de la inversión hay que considerar todos los costos completos, costos de mantenimiento y costos de instalación del nuevo equipo, para que realmente el retorno de la inversión sea un retorno apegado a la realidad y después no salgas con que pues no ahorraste lo que esperabas. Correcto. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o quiere levantar la mano y tomar la palabra. ¿Seguros? Aprovechen. Comentario nuevamente teníamos, cuando se tenga nave industrial para luminarias high bay, evaluar el riesgo de altura. Sí, efectivamente, o sea, a veces parece muy sencillo ir reemplazar una luminaria, ¿no? Pero cuando ya lo vas a hacer en un ambiente industrial, pues el costo de reemplazarla es mucho más alto, ¿no? Inclusive, no nada más el costo del equipo, de rentar el equipo de elevación, muchas veces hasta tienes que ir en ciertos horarios. Una nave industrial que ya está ocupada es muy compleja porque los espacios por donde puedes transitar con la Jenny normalmente son los mismos espacios para los montacargas. Entonces, el horario que te van a dejar trabajar es muy limitado. Jamás en horas de operación te van a dejar entrar a trabajar, ¿no? Te van a decir, pues ven el domingo a medianoche si quieres estar invadiendo nuestras calles de circulación internas, ¿no? Entonces, a lo que ella se refiere. Realmente los costos en industrial se adquieren mucho más altos, ¿no? Por ahí nos preguntaban si requerimos que el sistema de control utilice un sistema de Wi-Fi. Aquí hay que hacer una distinción muy importante, ¿sí? Wi-Fi es un sistema inalámbrico de comunicación y a veces se confunde con los sistemas inalámbricos, ¿no? Entonces, de lo que estoy hablando de estos sistemas de control en red, son inalámbricos, no utilizan el mismo estándar de Wi-Fi. ¿Y por qué? Porque no queremos estar invadiendo la red de Wi-Fi de datos y generalmente es una red donde los usuarios son muy celosos de sus datos por el tema de hackeo que hay actualmente. Entonces, normalmente estos sistemas de control son inalámbricos, utilizan un estándar diferente al de Wi-Fi para no invadir, pero en alguna parte del equipo, si a ti te interesa, te puedes conectar a los luminarios a través de Wi-Fi, a través del controlador principal. Oye, ingeniero, pregunta. ¿Qué diferencia hay entre los controles que comenta y los sensores también que, por ejemplo, para iluminar, por ejemplo, un pasillo, veo que ponen unos sensores? Entonces, hay veces conforme uno va caminando, se va prendiendo, ahora sí que etapa por etapa, ¿no? Donde hay lámparas y todo. Sí, mira, la situación es, estos sistemas de control en red que yo les estaba explicando, utilizan diversas tecnologías para generar diversas estrategias. Tenemos hasta 10, 12 estrategias de control. Desgraciadamente ahorita, pues en una hora no era suficiente para hablar de estas estrategias. Con esas estrategias se puede ver un poco más claro. Y se utilizan, por ejemplo, sensores de presencia. El sensor de presencia por sí solo no es tan inteligente porque
Si es un área que tiene luz natural, el sensor de presencia va a encender la luz también cuando hay suficiente luz natural y entonces se convirtió en un desperdicio. Pero Claro. cuando es un sistema de control en red, entonces tienes un sistema, un sensor de presencia, pero también tienes un sensor de nivel lumínico. Y se hablan entre ellos. Antes de que le digan a la luminaria, enciéndete, primero ellos dos se ponen de acuerdo. Entonces, el sensor de presencia detecta a alguien, antes de decirle a la luminaria, enciéndete, le pregunta al sensor de nivel lumínico cuál es el nivel lumínico. Si el nivel lumínico dice, oye, hay suficiente luz natural, entonces el sensor de presencia ya no le dice a la luminaria que se encienda. Entonces, ese es uno de los ejemplos de por qué un sistema de control en red toma decisiones mucho más inteligentes y los niveles de ahorro pues son mucho más grandes. Órale, sí, pues es muy, muy interesante y bueno, esa tecnología ya lo tenemos en México. Ya la tenemos en México, la tecnología cableada la tenemos desde hace aproximadamente 15 años. La tecnología inalámbrica tiene aproximadamente 6 años en México. Me preguntan por ahí si hay un catálogo. Pueden visitar nuestra página acuitybrands.com y en uno de los menús de arriba donde dice productos, ahí pueden seleccionar controles y los lleva a la sección que tiene todo lo que tiene que ver con controles de iluminación. Claro. Sí, me parece muy interesante porque hablaba también del aire acondicionado que se apagaban por sí solos, ¿no? Del sistema Sí, es que muy... maneja. ¿De dónde? De Cancún. De Cancún, sí. Bien, Magdalena. Para lo que es la hotelería también, por ejemplo, en las habitaciones y toda la cosa, también hay algo que también para nosotros es problemático. Hay veces que los huéspedes abran las ventanas y pues está el frío adentro, entra el aire caliente y pues hay una condensación. Y también hay veces hay generación de hongos también en las habitaciones y todo. Entonces hay veces es un problema. Me parece interesante en el aspecto de que, por ejemplo, si se puede manejar eso, pues estaría muy bueno que nosotros también tenemos los controles, pero nosotros le ponemos también, hay veces ¿cómo se llama? El grado que necesitamos en que se enfría la habitación. Sí, así es. A ver, déjame ver aquí, no encuentro dónde abro el chat. Aquí está el chat, aquí les voy a poner la página. Gracias. En lo que me haces eso, te voy leyendo las preguntas. Sí, por favor, .com y les pongo mi correo también. Digo, no vamos a alcanzar a responder todas las preguntas, pero aquí escríbanme. Pregunta Gerardo Bautista si es posible utilizar atenuadores con tecnología LED. Así es. De hecho, para lograr estos niveles de ahorro, mucho tiene que ver con la atenuación, ¿sí? El control realmente también va a actuar como un atenuador. Entonces, ¿de qué maneras eso me va a hacer ahorrar? Regresemos al ejemplo donde entra una persona a una habitación que tiene luz natural, ¿no? Entonces, entra, se detecta la persona, hay la necesidad de tener el espacio iluminado y entonces el sensor de nivel lumínico reporta que hay 200 luxes, por ejemplo, pero nosotros queremos 400. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con el dimmer automático en mi sistema de control? Que entonces voy a prender mi luminaria, pero no la voy a prender al 100%, la voy a prender al 50%. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener 200 de luz natural más 400 de luz artificial para tener 600 y estar teniendo un exceso de iluminación. Entonces, mi sistema va a ser tan inteligente que si va a encender el luminario, lo va a encender al 50%, para lograr 400 luxes con 200 luxes de luz natural y 200 luxes de luz artificial. Entonces, toda esta tecnología y todas estas estrategias hacen mucho uso de lo que es atenuar las luminarias y no estarnos superándolas al 100%. ¿Sí? Carlos Anguiano también nos pregunta, en el caso de falla, ¿los luminarios propuestos en el ejemplo tienen reparación, refacción o son desechables? Mira, la verdad es que depende mucho del modelo en particular, ¿sí? Para la mayoría de ellos hay refacciones y el rango de precios de luminarios, híjole, pues es muy grande, ¿no? Un luminario industrial del que estábamos hablando, a lo mejor uno para un área crítica, para un área limpia, para un cuarto limpio, pues se puede hacer un luminario a veces de alto precio y desde luego para esos hay refaccionamiento, ¿no? Igual si nos vamos a la gama de más abajo, a lo mejor un panel
de los que intentamos competir en precio con los productos chinos de baja calidad y que a lo mejor es un panel de, no sé, de 25, 30 dólares, pues a lo mejor para ese modelo en particular sí es difícil que haya refacciones, porque es más caro mantener las refacciones que reemplazar ese luminario, ¿no? Cuando te vas a la parte industrial y hay un luminario de 400 dólares porque es un luminario antiexplosión o 600 o 800 dólares, para esos luminarios sí se maneja pues el refaccionamiento. Por aquí ya pude ver aquí las preguntas. Valdemar Gaitán también nos está preguntando. Respecto a las certificaciones LEED, ¿quién emite dicho dictamen y bajo qué normativas vigentes debe operar el edificio para que se otorgue el certificado? Bueno, el certificado LEED no es un certificado mexicano, es un certificado americano. LEED está regulado por la entidad que se llama ASHRAE, ¿sí? En Estados Unidos, que tiene que regula todo el tema de las edificaciones. Y ASHRAE es el que viene a evaluar las edificaciones y dependiendo del número de puntos que logres obtener en tu edificación, te va a otorgar la certificación LEED y como dije, hay de diferentes niveles, ¿no? La certificación LEED también es diferente cuando es una edificación nueva o una edificación existente. Cuando es una edificación existente, te evalúa qué tan eficiente eres en la operación. Cuando es una edificación nueva, te evalúa qué tan eficiente eres en la operación y también qué tan eficiente fuiste en la construcción, ¿sí? Entonces, cuando es una edificación nueva y la quieres certificar en LEED, hasta es importante y se toma en cuenta los materiales que usas, ¿no? Si por capricho quieres utilizar mármol de carrera italiano que lo tienen que traer en barco, pues eso te quita muchos puntos porque estás utilizando un material que va a generar mucho CO2 simplemente en su traslado, ¿no? Si en esa edificación tú utilizas procesos muy eficientes, utilizas materiales locales, pues la certificación LEED te va a dar un poco más, ¿no? Entonces, para Valdemar, busca ASHRAE, ahorita aquí lo escribo, ASHRAE, ¿sí? Busca ASHRAE y ahí vas a poder encontrar un poco más de información sobre LEED. El catálogo de productos de Roldán Cuevas, por ahí ya se los puse en la página de Acuity Brands. También si quieren ir directo a la parte de controles, pueden entrar a la página enlight.acuitybrands.com. Aquí se los estoy escribiendo también. Aquí está. Y hay una última, creo que pregunta ya, de Paulina Villalpando, si la comunicación entre los controladores de Acuity es de tecnología estándar. No sé exactamente a qué te refieres de tecnología estándar, pero bueno, pues para que dos dispositivos se entiendan entre ellos, sí tiene que haber un protocolo común, un protocolo estándar entre ellos, ¿no? Y me voy a subir aquí. Comenta el Modbus, BACnet, Longwood. Ok, esa es una parte muy importante, ¿sí? Efectivamente, esto que yo estuve hablando para poder integrar el sistema de iluminación con el sistema de aire acondicionado y con el sistema de aire acondicionado, efectivamente, nuestros luminarios son capaces de hablar con un controlador que tenemos que se llama Eclipse, y ese Eclipse es capaz de hablar esos lenguajes que estás hablando, ¿no? Particularmente nosotros escogimos Modbus y BACnet, ¿no? Entonces, todo este sistema de iluminación de Acuity Brands puede hablar BACnet y intercambiar información pues con todos estos otros sistemas, ¿no? Inclusive puede interoperar con otros sistemas de iluminación que también hablen BACnet o que también hablen Modbus. Bueno, pues parece que es la última pregunta y pues yo me quedo a su disposición en el correo electrónico que les puse por allá arriba. Sí, muchísimas gracias. Bueno, ahí están en el chat justamente el correo y las páginas que nos compartió ya el ingeniero Sergio Ferrer. Y pues muchísimas gracias. Digo, no nos queda más que agradecerte, Sergio, sobre esta presentación, sobre la disponibilidad y bueno, obviamente también pues a ti y a la Caname, si nos regalan, digo, a los que estén todavía en línea, una fotografía, es decir, si pueden abrir sus cámaras para hacer una última fotografía de la sesión
Y ahí los comparto otra vez Lluvia sobre el certificado de participación para llenar el formulario. Nosotros los invitamos nuevamente a las siguientes sesiones que son en agosto, el 15 de agosto a las 4 de la tarde con refrigeración y congelación de alimentos, factores que afectan su eficiencia energética y el rendimiento de los equipos, y el 29 de agosto también a las 4 de la tarde con el tema de climatización sustentable, ahorro de energía, innovación tecnológica y mejores prácticas. Y también en estos avisos parroquiales, en lo que terminan de abrir sus cámaras, los invitamos, como dijimos hace un rato, al foro que vamos a llevar a cabo la siguiente semana, del 1, 2 y 3 de agosto, perdón. Les compartimos nuevamente la información vía chat. Tenemos un formulario y tenemos la página también de nuestro site. Entonces voy a tomar de una vez la captura de pantalla para que si nos siguen en redes, también por ahí le den su like. Perfecto. 1, 2, 3. Muy bien. Una más. Esperen. No me manden mensajitos. Denme un segundito antes para vernos todos. Perfecto. Listo. Pues muchísimas gracias. Ahora sí le pueden dar like, aplausos, fanfarrias, todo lo que gusten. Y nos vemos prontito. Ándale, eso. Se ve bonita la pantalla, sí. Gracias. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Feliz. Hasta luego. Hasta luego.